calamares? Bienvenidos a una nueva entrega del programa, Calamares a la Romana. Sed bienvenidos a esta nueva edición y antes de nada, pues vamos a presentar aquí al calamar consular mayor, colega de magistratura. ¿Qué tal, Ángel Portillo? ¿Cómo estás? Ahora me gusta mucho que me digas lo de calamar mayor. Bienvenidos a los calamares de los siete mares. Hoy es un tema muy interesante. Antes de esto, Sergio, siempre se nos olvida que tenemos aquí abajo nuestro las vías de contacto. Que contacten con nosotros para nuevos temas y para inscribirse tanto en tu canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez, como en mi podcast que tengo en iVoox, que es Lignum en Roma. Que hagan allí, así nos escucharán en diferentes formatos y aportamos también diferentes contenidos, ¿no? Vamos a hablar de este tema, el nacimiento del Islam, y él no lo sabe porque no se lo hemos dicho, pero va a venir un grande, ya lo sabes, ¿no, Sergio? Sí, va a venir un gran calamar, siempre nos rodeamos de los mejores y tenemos con nosotros a Federico Romero que viene a hablarnos sobre el nacimiento del Islam y algo más que ya veremos si lo hacemos en un siguiente programa. Seguramente que sí que caiga porque es un tema muy, muy apasionante y nos volvemos a ir a Oriente para hablar de un tema excepcional que seguro que muchos os preguntáis ¿de dónde nació el Islam? Pues hoy Federico nos lo va a explicar. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de que me invitéis por fin a vuestro canal y nada, aquí deseando contaros un poquito por qué el mundo en el que vivimos es como es. Pues nada, esto es tu casa, ancha es la estepa, ¿vale? Anchos son los desiertos de Arabia, o sea que tú mismo cuando quieras, pues explícanos un poquito de dónde nace esta religión que se comió prácticamente el mundo conocido. Sí, yo creo que podemos hablar primero un poquito de cuáles fueron los factores, ¿no? En dónde nace, cómo es ese mundo en el que nace y cuáles fueron los factores que propiciaron un poquito ese enorme éxito, ¿no? Que tuvo y que ha hecho que a día de hoy el mundo, pues, esté no dividido, pero sí que una gran parte de los países de nuestro presente pues sean, pertenezcan a y practiquen la religión islámica, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que el Islam nace en la península arábiga, ¿no? A principios del siglo VII. Eso es algo que todos conocemos, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito cómo era Arabia en aquella época. En aquella época podíamos distinguir tres zonas diferenciadas. La zona más al norte estaba influenciada por el Imperio Romano de Oriente, aunque un poco más al este eran aliados tradicionales de los persas. La primera estaba habitada por los gasaníes y la segunda por los lasmíes. Ambas tribus llevaban mucho tiempo sirviendo a persas y romanos como aliados y mercenarios. La zona central era un gran desierto y estaba dominada por los nómadas beduinos, que eran gente dura y de carácter guerrero, aunque también contaba con ciudades comerciales como Yatrib, que luego conoceremos todos como Medina. Otra ciudad también importante de esa zona era la Meca. En esta última ciudad se encontraba la famosa Kaaba. Era una roca de origen meteórico que se había convertido en el centro de peregrinación de los politeístas preislámicos. Bueno, en realidad, y en contra de lo que se piensa, realmente eran dos grandes piedras basálticas rodeadas de un aro de plata y guardadas en una construcción rectangular a la que se accedía por una escalera que acababa en una puerta a unos 2 metros del suelo. La asistencia a este peregrinaje, unida a la influencia cristiana, judía y sasánida en la Meca, pues la hacía una ciudad más cercana al monoteísmo, haciendo que fuera precisamente allí donde surgiera el Islam. El sur, en el sur estaba la zona que conocemos hoy como el actual Yemen, y era una zona que llamamos la Arabia Feliz. ¿Por qué? Porque estaba favorecida por un régimen de lluvias más generoso y esto hacía posible la práctica de la agricultura y se habían desarrollado algunas ciudades en la costa también gracias a una posición de privilegio en las rutas comerciales marítimas entre la India y Egipto. En cuanto a la organización social, podemos decir que los árabes estaban divididos en tribus que frecuentemente guerreaban entre sí y tenían unas creencias religiosas bastante variadas. Eran cristianas, eran judías, eran animistas. Estos últimos, los animistas, atribuían un carácter sagrado a piedras, árboles, etcétera, y su peregrinación a la Kaaba era una inestimable fuente de riqueza para la ciudad de la Meca. O sea, Precisamente o será... sea, Federico, si te interrumpo, para hacer Sí, una matización. Entonces, en este momento, el Islam como tal no existe, sí, sí que son estas ciudades, aquí, sobre todo en la zona donde se levanta esta piedra sagrada, es un peregrinaje de todas las religiones, ¿no? Incluso de cultos politeístas, ¿no? Estamos en un momento donde es como un foco de atracción, pero no hay
no hay que entender esa ciudad sagrada o esa piedra sagrada como un punto de reunión del Islam, sino que No, es como un imán para todo lo que hay por la zona, ¿no? Porque hay estamos hablando, incluso cristianos, ¿no? Hay árabes cristianos, ¿no? sí, hay árabes cristianos, hay tribus árabes judías, muchas también, y sobre todo animistas. Pensemos que antes del triunfo del Islam, en el santuario de la Cava había más de 300 ídolos diferentes, de diferentes religiones. Incluso había representaciones de la Virgen María o del Niño Jesús dentro de la Cava. Hay un lugar en el que se podían practicar todo tipo de religiones, un lugar santo. En fin, en Arabia la situación era un continuo conflicto y hacía que se esperara que todos los hombres en edad adulta, a excepción de las zonas más urbanas, claro está, fueran guerreros, capaces de empuñar sus armas para defender los pozos, los ganados, las cosechas, las tierras de cultivo, de pastoreo, mujeres y niños de las depredaciones de otras tribus rivales. Estamos pensando en un mundo totalmente atomizado, en el que no hay una unificación aún, ¿no? Eso vendrá después con el Islam. Los jefes de estas tribus eran los que comandaban los contingentes de guerreros que proporcionaban al califa y este le recompensaba con una suma de dinero y una parte del botín previamente pactada, que repartía entre los suyos. De nuevo, no va a ser hasta el califa Omar, del que hablaremos, no sé si en este programa o en el siguiente, no sé si nos dará tiempo, cuando cambie el sistema y manteniendo el reparto de un porcentaje del botín, se le asignen pagas a los guerreros. No debemos olvidar que, al igual que en el resto de los ejércitos de esta época, no todos los guerreros cobraban la misma cantidad. Estamos hablando ya de los primeros ejércitos islámicos. Por ejemplo, ganaba mucho más un islamita de la infantería pesada o un caballero que un simple soldado bereber de la infantería ligera. Y será esta lealtad tribal, esa imposibilidad de fallarle al jefe de tu pueblo, lo que va a ocasionar incluso en los peores momentos de las grandes batallas a los ejércitos árabes. ¿Cómo nos imaginamos a esos árabes en aquella época? Normalmente el imaginario popular nos lleva a pensar que eran intrépidos soldados que visten amplios ropajes, llevan turbantes en la cabeza y montan sobre nerviosos caballos armados, con tan solo una lanza y una curvada cimitarra, pero realmente nos equivocamos. Tú, Sergio, que eres experto también en la época de Justiniano, sabes bien cómo iban equipados ese tipo de soldados que además, como ya hemos mencionado al principio, en parte eran aliados del imperio de Constantinopla. Su aspecto era muy similar al del resto de los guerreros romanos o persas de su tiempo. Algunas tribus llevaban siglos sirviendo como aliados o mercenarios en los ejércitos de estos dos grandes imperios. Eran predominantemente soldados de infantería, ya que la caballería en ese momento era muy escasa, debido a la falta de pasto que hay en Arabia, que hacía muy difícil su alimentación. Lucían las mismas armas que los compañeros de otras naciones que servían en las huestes de Persia o de Constantinopla. Sus espadas. Las espadas, al menos durante el siglo VII o siglo VIII, no eran cimitarras, curvadas. Eran rectas, de doble filo y corta empuñadura, de unos 75 centímetros a 1 metro de longitud. Y eran aptas para herir tanto pinchando como para cortar y golpear con el filo. También llevaban una lanza de unos 2,5 metros, un potente arco, una daga, mazas, cotas de malla, armaduras de cuero endurecido, yelmos, y escudos que inicialmente eran redondos y de cuero y luego pasaron a ser cuadrados con un humbo al estilo de los persas y de los romanos. Su caballería, como hemos dicho, era escasa en los primeros momentos, hasta que el califa Omar creó los primeros centros de cría caballar, incorporando rápidamente un avance clave en su eficacia, los estribos, que se extendieron a finales del siglo VII, de los ávaros a los bizantinos, y de ellos a los árabes. Hasta el siglo VIII más o menos no van a llegar a Occidente de una manera generalizada. Es una cosa que muchas veces en las películas hemos comentado, ¿no? Pues que se cometen esos errores, ¿no? A la hora de recrear a los ejércitos en la antigüedad. Uno de los aspectos más curiosos también de estos guerreros era que tenían el pelo largo y a veces se lo recogían en 4 trenzas largas o a veces también lo llevaban suelto. Un tema que me llama la atención es, como lo comentabas, yo para documentarme para los libros de la saga de Renovation Imperi, pues indagué muchísimo, ¿no?, en todo esto y me sorprendió a primera vista ver que los gasánidas, una tribu árabe, estaba al servicio de Belisario y de los romanos de Oriente, ¿no? Y en cambio los lagmíes, otra tribu árabe, parece que los gasánidas eran cristianos y los lagmíes eran, no sé si eran judíos o eran otro tipo de, profesaban otro tipo de fe, ¿no? Pero que había una disparidad religiosa
y cada cual pues simpatizaba con unos o con otros, ¿no? Pero tenían importantes contingentes de tropas en los ejércitos, en las potencias enfrentadas en aquel momento, ¿no? En aquel siglo VI, ¿no? Que son, por un lado, los romanos de Oriente y los persas sasánidas, ¿no? Y cuando me documenté para la batalla, para narrar la batalla de Dara, creo que era la batalla de Dara, en la que participan tanto unos como otros, y luego en Calínico, para el segundo libro, me llamó la atención que los propios persas y los propios romanos enfrentaban a los árabes entre ellos. Es decir, posicionaban o situaban a los lajmíes frente a los gasánidas. Entonces, era como diciendo, vosotros limáis vuestras propias asperezas, pero tiene toda lógica que vistan y que porten un armamento similar al que se llevaba en aquel momento los propios ejércitos romanos. Por eso no es eh, tan habitual pensar o intentar salirse de ese dogma, de esa imagen del árabe con turbante, con ropas anchas y con una cimitarra, ese sarraceno del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Que a lo mejor en este momento es bastante dispar. Estamos hablando del nacimiento, ¿no? Aún Sí, no existe un Islam puramente como unidad, sino que existen las tribus, ¿no? Las guerras tribales. El propio mundo árabe está reñido entre guerras intestinas, ¿no? Por cuestiones incluso a veces pertenecientes a otras potencias. Entonces es curioso, ¿no? Este detalle me parece bastante importante. tenemos que pensar un poco en un mundo muy fragmentado, anárquico, en cierta manera, desde un punto de vista político, ¿no? En el que las tribus están continuamente enfrentadas entre sí. A mí me recuerda un poquito en su esquema de funcionamiento a la Germania de siglos antes de siglo segundo, del siglo incluso siglo tercero, ¿no? De unas tribus enfrentadas con otras, unas al servicio de Roma, que a su vez las pone en contra de otras tribus, ¿no? Es un poco ese mundo, ¿no? En el que el imperio sí que utiliza la división política y étnica que hay dentro del mundo del Barbaricum, en este caso de Arabia, para sacarle partido, ¿no? Y los persas, pues otro cuarto de lo mismo. Decías que eran diferentes religiosamente, sí, posiblemente, pero realmente yo creo que lo que determinaba que unas estuvieran al servicio de un imperio y los otros al servicio del otro era más fundamentalmente la situación geográfica en la que se encontraban, ¿no? Si estaban más cerca de uno que de otro, si estaban al este o estaban al oeste. Y si había rivalidad ya entre ellos propia, pues si tú sirves a Lógicamente, Roma, yo sirvo, si tú sirves a Constantinopla, yo sirvo a los claro, sasánidas. claro. Entonces ya Y ahí tengo además vamos nuestras asperezas. Y además tengo una cortada estupenda para matarte y para robarte los ganados, para robarte los oasis y tu territorio y todo lo que pudiera. De todas maneras, los ejércitos islámicos triunfaron y triunfaron de una manera escandalosa, ¿no? Sobre el imperio romano y el imperio persa. Y habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué peculiaridades tenían esos ejércitos y qué tuvieron de diferente? Si iban armados igual, ¿no? ¿Qué ventajas al final presentaron para tener ese éxito, ¿no? Así que si quieres, seguimos, te voy contando un poquito algunas peculiaridades que tenían, ¿no? Curiosamente, los primeros soldados del Islam llegaron al campo de batalla prácticamente sin bagaje que les entorpeciera en sus desplazamientos. Normalmente los rebaños de ganado, de cabras, de ovejas que les sustentaban, les seguían con días de retraso y eran guiados por grupos de mujeres y niños que además, en los momentos de calma, se encargaban de montar los campamentos y curar y cuidar a los soldados. Al principio se esperaba que el soldado se proveyera a sí mismo tanto del armamento como de la comida para los primeros días de la campaña y después vivían sobre el terreno de lo que saqueaban a su paso. Tanto la caballería como la infantería, esto es muy curioso, se desplazaban en mulas y en dromedarios. De esta manera conseguían llegar al campo de batalla totalmente frescos y preparados para combatir, mientras que sus oponentes romanos o persas debían afrontar largas marchas para llegar hasta el campo de batalla. Solo allí los caballeros árabes usaban sus caballos, que lógicamente estaban mucho más frescos que los de sus enemigos. Esta agilidad era además una enorme ventaja que permitía a los ejércitos árabes moverse con una rapidez infinitamente superior a la de los ejércitos rivales, seguidos por sus enormes y lentas columnas logísticas que llevaban armas, forraje, alimento, máquinas de guerra. Y era una ventaja enorme, ¿no? Porque les permitía sorprenderlos al desplazarse con esa rapidez, ¿no? En el campo de batalla. Eso, Otro Ángel, tema, ¿eh? Ángel, tú que estás ahí un poco callado, ¿qué opinas tú de esto? ¿Realmente te parece una cosa ventajosa respecto a los ejércitos pesados, largos y con muchos pertrechos como podían ser el romano o el persa sasánida? Claro, yo como soy un amante del imperio, del alto imperio, claro, a mí esto me resulta extraño, ¿no? Porque las legiones romanas eran bastante rápidas en este aspecto, ¿no? Pero me imagino que los sasánidas y los bizantinos
Imperio Romano de Oriente, perdona Sergio, ah, pues ya no tenía este tipo de servicio, ¿no? Ya no tenía esta logística tan potente que tenía el Imperio. Hombre, el hecho de llegar rápido a la batalla sin muchos problemas y ya preparado para la lucha y además fresco, evidentemente es una gran ventaja, ¿no? Eh, lo que no sé, no soy capaz porque no conozco mucho los ejércitos sasánidas y tal, ¿no? Y del Imperio Romano de Oriente. Yo me quiero imaginar que esto es la clave, o sea, este movimiento rápido y que enseguida se ponga en marcha para luchar y sin muchos Y que problemas. llegaban frescos a la batalla, además, también. Llegaban totalmente frescos a diferencia de sus rivales. Sí, yo creo que aquí está la clave, la velocidad y llegar fresco. Esto a las legiones de Trajano no lo hubiera pasado porque hubieran hecho 60 kilómetros, hubieran llegado frescos. Correcto. Y hay otros indicios, ¿no? Hay otras ventajas que tenían estos ejércitos islámicos, ¿verdad, Federico? Sí, la verdad es que fueron varias las claves del éxito. Una de las claves del éxito fue su capacidad para absorber otros contingentes de soldados vencidos e integrarlos en su ejército. Vamos a ver algunos. La demografía de los árabes nunca hubiera podido mantener la expansión casi continua y en varios frentes que los musulmanes llevan a cabo. Entonces, para nutrir sus ejércitos de soldados, incorporaban a grandes contingentes de guerreros de los pueblos sometidos, mediante pactos, mediante su contratación como mercenarios o directamente por la fuerza en función de las circunstancias. Los árabes, étnicamente hablando, siempre fueron una minoría privilegiada en este primer imperio islámico. Vamos a citar algunos de los grupos. Por ejemplo, los Abna. Eran grupos de infantería pesada descendientes de los famosos dailamitas persas. Los Ahabis eran tropas de infantería ligera procedente de lo que hoy es Sudán. Eran temibles por su salvajismo y por su gusto por el saqueo. Eran altos, oscuros, fibrosos, iban armados con espadas rectas y escudos de piel de elefante y largas lanzas. A partir de 635 comienzan a incorporarse grupos de persas, llamados Asawira. Eran los famosos caballeros persas que servían a cambio de una generosa paga y propiedades concedidas en torno al asentamiento militar que se crea en Basora. Luego, más adelante, vamos a hablar de los asentamientos militares musulmanes, porque también es una de las claves de su éxito. Esto, Federico, perdona que Sí, te interrumpa. Esto, si bien lo hacen los árabes, también lo hacían, por ejemplo, los romanos, ¿no? De Oriente, también estos pueblos vencidos también los incorporaban dentro de su ejército. Quiero decir que es una práctica habitual, ¿no? De aquella época. sí, sí, es una práctica habitual, pero los árabes saben llevar esta práctica al extremo. Y además discriminando entre unos grupos y otros. No os creéis que entraban todos en las mismas condiciones o con los mismos sueldos. No, 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 no. Sabían perfectamente a cuáles había que favorecer y a cuáles no. Por ejemplo, los de Ilamita, que ya hemos mencionado anteriormente, eran infantería pesada irania, era un poquito el equivalente al legionario romano. Y recibía una paga mucho mayor que los propios guerreros árabes. No siendo árabe, cobraban bastante más que los propios árabes. Y fueron muy numerosos también los soldados y los marineros coptos, los procedentes de Egipto, que tras ser conquistados Egipto fueron conquistados por los árabes y que junto a los salvajes bereberes tuvieron un papel muy importante en la conquista del África romana. Entonces, supieron integrar a toda esta gente y engrosar demográficamente sus Un poco ejércitos, que así, no eran islámicos al principio. quizás un poquitín exagerándolo un poco como lo que hacía Aníbal, ¿no? Que era capaz de todas estas diferentes tropas que tenía, galos, hispanos, púnicos, numidas, todo esto que tenían de ejército, él era capaz de sacar por sus características lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Quizás los árabes Sí, consiguieron esto. sí, que supieron crear además una estructura de mando pues que era realmente bastante eficiente. El jefe del ejército era el califa. Los valíes o los gobernadores de las provincias eran los responsables del reclutamiento, de abastecerle de armas y de alimentos a los soldados, etc. Los contingentes recién reclutados eran enviados a Medina. Ahí se conformaban los ejércitos que se ponían a las órdenes de un emir o de un valí de la provincia cercana a la futura zona de operaciones o a conquistar. Será el califa Omar, entre el 634 y el 644, veis que aparece muchas veces el nombre del califa Omar, el que realiza las grandes reformas militares en los ejércitos musulmanes. Va a establecer tributos específicos para abastecer el ejército. Es el creador de las grandes bases militares en los territorios conquistados. Va a crear centros de cría equina que van a paliar la escasez de caballos en los momentos iniciales. Y además van a funcionar como estas bases como grandes centros de producción artesanal, sobre todo de armas, pero también de bienes de consumo y productos comerciales. Realmente a mí
Me recuerda también un poquito todo esto a esos campamentos romanos que luego evolucionan en colonias romanas o incluso a esos grandes sistemas de factorías de armas para el ejército que también acaban generando en algunos casos en zonas Exactamente, ¿no? de población. A mí Están es reproduciendo los mismos esquemas. exactamente, a mí me parece, es que es lo mismo. A partir de ahí salieron ciudades, ¿no? También. Sí, mira, lo que pasa es que estos tenían un poquito más de un espíritu, vamos a decirlo así, y perdóname por la anacronía, ¿no? Del oeste, ¿no? Del salvaje oeste. Tenían un espíritu de frontera, porque lo que hacían era crear bases avanzadas y bien fortificadas para controlar los territorios recién conquistados y para que estas bases sirvieran de punto de partida para nuevas conquistas a su vez. Siempre estaban pensando en el avance territorial. Pasados los años, estas bases serán el germen de grandes ciudades que tendrán un papel muy importante en la historia. Por ejemplo, estoy pensando en la base de Kufa, en el centro de Irak, en Basora, en las cercanías del Golfo Pérsico, en Fustat, en Egipto, que será acá absorbida por lo que hoy es el Cairo, Barca, en la Cirenaica, tendrán todas esas ciudades esa función. Siempre ciudades de frontera, de ciudad para llegar a más allá, y que una vez que se consiga más allá y la frontera se aleja, se convierten a su vez en ciudades con población estable, ¿no? Casi podríamos decir, porque un poquitín similizando, Roma hacía estos castros para romanizar y ellos hacían esto para arabizar, ¿no? Es muy parecido, ¿eh? Para ir avanzando. De todas maneras, los primeros ejércitos islámicos no tuvieron tampoco un afán muy acusado de convertir a la gente al Islam. No era esa su idea. Era potín, ¿no? Era una idea más de conquista, claro, porque tenía un sistema fiscal en el que el musulmán solo está obligado a la limosna. Sin embargo, el no musulmán tiene que pagar por no ser musulmán otros par de impuestos más. Entonces, tampoco les interesaba inicialmente, interesaba más a la gente de la conquistada convertirse al Islam que a los propios musulmanes, que esos conquistados se convirtieran al Islam. Bueno, pues yo creo que ahora que ya hemos hablado de cómo eran los primeros ejércitos del Islam, pues llega el momento de acercarnos a la figura del creador del movimiento, Mahoma. Mahoma era un comerciante de la Meca, comenzó su predicación en el 610, cuando ya era un hombre bastante maduro, tenía unos 40 años, y provenía de una familia de comerciantes de esa ciudad que hemos comentado, de la Meca, que era eminentemente comercial. Allí tuvo mucho contacto con filósofos y religiosos de otros lugares. Y en un retiro espiritual que estaba haciendo, pues tuvo una visión del arcángel Gabriel y comienza a predicar contra la impiedad y contra la corrupción de la élite económica y social que había en su ciudad. Va poco a poco perfilando su doctrina y ya en el 619, es decir, 9 años después de haber empezado su predicación, ya reconoce que Alá es su único Dios, siendo él mismo el último de sus enviados, al igual que Abraham, Moisés o Jesús. Se coloca en un plano como un profeta más a sí mismo, ¿no? O sea, que recibe la influencia de los propios cristianos, del judaísmo, del cristianismo, y él dice que el único Dios es Alá. Alá, que es el Dios, porque la palabra Alá en sí ya es Dios, ¿no? Es Sí, como decir, es lo mismo, ¿no? Es esas tres ramas que nacen del monoteísmo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam, porque hay que entender el islam como eso, como una secta que sale del propio judaísmo, cristianismo. Es que sí, de esto es hecho, importante, no es una religión creada de cero, sino basada en algo anterior, ¿verdad? Mahoma está muy influenciado por el cristianismo y por el judaísmo y de hecho en sus primeros movimientos, ya lo veremos, va a demostrar bastante respeto hacia estas religiones, ¿no? Sin demasiados seguidores, de todas maneras, y enfrentado a los poderosos de la Meca, que se oponían a que su religión monoteísta pusiera en peligro los ingresos provenientes de los peregrinos politeístas que todos los años acudían a la Meca, en el 622 se ve obligado a huir a la vecina ciudad de Yatrib, conocida después como Medina. Este suceso es conocido como la Égira, que va a servir a los musulmanes de todo el mundo para fijar ese año como el primero de su calendario. En Medina, El 622 nuestro es el el cero suyo. 622. Sí, sí. En Medina sus enseñanzas tienen éxito y funda la primera comunidad de creyentes de fe islámica, la Umma, en la cual la religión y el Estado van a estar profundamente unidos. Las fuerzas de los musulmanes van a ir creciendo en número gracias a la incorporación y conversión de los guerreros de las tribus sometidas de alrededor de Medina, ¿no? En ese tiempo, Mahoma va a demostrar ser un líder religioso capaz de arrastrar a su fe a miles de personas, pero también va a demostrar ser un inteligente líder militar que va a dirigir y comandar más de 20 grandes expediciones de conquista. Con ellas somete y unifica toda Arabia, prácticamente. Cuando Mahoma muere en el 632,
ha conseguido unificar casi toda Arabia. Solo las tribus del nordeste de Arabia escapan a su control. 2 años antes había conquistado la Meca y a la cabeza de 10.000 guerreros entra en ella como un general triunfante, enarbolando su espada, que curiosamente se llama Du al-Fakar, que significa rompevértebras. Esto es un detalle que me resultó muy, muy curioso, porque no sé si en el sur todavía la palabra faca se utiliza para decir navaja, ¿no? O en lenguaje, saca la faca no significa sacar la navaja. Que nos lo diga algún oyente nuestro del sur, si lo tenemos por ahí, que Sí, nos lo confirme. a mí me suena, no sé si es en caló, yo lo he Es oído un hablar. dato, es un dato importante ahora que me viene que en el 600, o sea, sencillamente en 10 años, conquista toda la península arábica, lo echan de la Meca. Prácticamente, ¿Eh? prácticamente, a su muerte prácticamente. Hay alguna tribu que todavía Sí, queda, pero pero prácticamente que, toda ella está que- que unificada. es capaz de hacer en muy poquito tiempo una expansión muy grande, ¿no? Del Mm. Islam, que además, que quiero decir que además de ser profeta, además era un gran general y un gran estadística, y seguramente también sabría mucho de política para unir a estas tribus a sus huestes, ¿no? Bueno, es un tema quizás un poco menos conocido, pero que también era un gran militar. Yo creo que el Islam, en el triunfo del Islam confluyen varios factores, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, podemos ir hablando de ellos, si no, en un próximo programa podemos analizarlos uno a uno. Se juntan muchos factores y surge en el momento más adecuado, en el mundo más adecuado para que progrese, ¿no? A lo mejor si hubiera surgido 100 años antes o 100 años después, no hubiera tenido éxito. Lo digo así sinceramente. Luego más adelante hablaremos de los factores sociales, económicos, climáticos, políticos en los que surge el Islam y nos damos cuenta de que es que tuvo la suerte de germinar en el momento adecuado, ¿no? Eso suele pasar en los imperios. Sobre la Cuando un tierra en imperio este nace es porque otros están débiles. por ejemplo, o porque hay unas circunstancias incluso climatológicas que le favorecen. Pero luego Bueno, hablamos de esto más sí, adelante. de todo esto hablaremos más adelante. Vamos a ir terminando, que nos queda poquito y finiquitamos este Sí, primer programa y te invitamos a otro siguiente porque tendremos que seguir hablando del tema. muy bien, muy bien. Simplemente decir ya que cuando lo primero que hace Mahoma cuando entra a la Meca es dedicar el antiguo santuario del Islam y destruir los más de 300 ídolos de diferentes dioses que se adoraban allí, respetando curiosamente solo los de Jesús y los de la Virgen María. La Meca se va a convertir en la capital religiosa y Medina va a ser la capital política del nuevo Estado que estaba creándose. En esta fecha, ya la muerte de Mahoma, ya se han establecido los pilares básicos de la nueva religión, que van a ser el Corán, o la palabra de Dios revelada, y la Suna, que es un conjunto de tradiciones y sentencias atribuidas a Mahoma que los musulmanes deben seguir. Yo creo que ahí lo dejamos. Vale, perfecto. Yo creo que ideal, lo clavamos en este punto, en el momento en el que el Islam ya está asentado, ¿vale? Por lo menos en la península arábiga, aunque queden algunos reductos pequeños. Y a partir de aquí os invitamos a que en el siguiente programa nos acompañéis en un viaje por la expansión del Islam para que veáis qué fue lo que consiguió y hasta dónde llegó. O sea que yo creo que, Federico, nos ha interesado mucho el tema, ¿verdad, Ángel? Un tema que desconocíamos y que a nuestros seguidores, pues imagino que les Sí, sí. encantará. Además, la expansión del Islam es digna de los mejores imperios, lo rápido que se hace. Es casi difícil de creer. Correcto, Sí, así sí, que sí. sin más, nos despedimos. Federico, te convocamos para la siguiente entrega en Calamares a la Romana. Un placer haberte tenido. Hola, amigos de Roma y calamares de los siete mares. Como podéis ver, aquí a mi lado tengo a Sergius, que es el cónsul electo de Roma este año. Ya sabéis que los cónsules somos dos. Y quiero darle ahora la bienvenida. Sergio, Calamar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, calamar mayor? Pues aquí saludos a ti y a los calamares de los siete mares, que ya los saludas tú siempre, no me das tiempo a saludar a los calamares de los siete mares, que todos bienvenidos a esta edición de Calamares de la Romana. O sea que voy a estar aquí de nuevo contigo para seguir hablando de un tema que imagino que ya habrá captado la atención de nuestros videoyentes. Sí, hicimos la primera parte, que era el nacimiento del Islam, y ahora vamos a por la expansión. Y como la otra vez nos vino a visitar un grande, un gran calamar, casi podríamos decir que es un octopus de 50 metros, de estos de abajo, viene Federico a hablar con nosotros. Federico, supongo que te lo has preparado esto también, ¿no? Sí, sí, me lo sé al dedillo, no te preocupes. Es el Kraken, es el Kraken. Este quería decir, y no me salía, pero bueno, el Kraken, ¿no? Pues en el anterior programa, Federico, nos quedamos justamente en la fecha en la que Mahoma, dijéramos, ya había establecido el Corán, fallecía y a partir de allí, pues se crea este imperio, ¿no?
cómo empieza esto. Pues es una buena pregunta, Ángel, porque Mahoma no había fundado ninguna dinastía, ni había regulado cómo debía ejercerse la jefatura del Islam. Y sus sucesores, que serán familiares suyos, van a iniciar el conocido como periodo de los califas ortodoxos, que va del 632 al 661. Las tensiones por la sucesión se van a solucionar con la proclamación de Abu Bakr entre el 632 y el 634. Fue el primer varón que Mahoma convirtió al Islam y tenía toda la confianza del profeta. Derrota a las tribus árabes que aprovechan la muerte de Mahoma para desligarse de los pactos firmados y a las pocas tribus árabes que aún no se habían sometido al Islam en el nordeste de Arabia, ¿no? En esto sí que podemos decir, por ejemplo, que pasaba un poquito como con los bárbaros de la época romana, ¿no? Que los pactos siempre tenían un carácter personal. Y cuando moría la persona, una de las personas que lo había firmado, la otra parte se consideraba desligada de cumplimiento de esos pactos. Recordar que pasaba mucho con los germanos, por ejemplo, ¿no? En fin, tras la muerte de Abu Bakr le va a suceder Omar entre el 634 y el 644. En el anterior programa lo hemos mencionado muchísimo y tuvo mucha importancia. Era también suegro de Mahoma, y es considerado como el creador del imperio árabe. Los musulmanes habían fracasado en ese momento en sus tentativas contra la Jordania bizantina y contra los dominios persas en el 629. Aunque ahora, bajo su mando, van a conseguir varias victorias sobre el imperio romano de Oriente. Omar va a conquistar Siria, entrando en Damasco en el 635. Palestina, Jerusalén va a caer en el 638. Su general, Amr ibn al-As, ocupa Egipto, siendo Alejandría evacuada por los bizantinos en el 642. Allí se funda Fustat, muy cerca de lo que en el futuro será la ciudad de El Cairo. Persia tampoco va a escapar a la expansión islámica y su capital, Cesifonte, va a caer también en el 638. Es curioso porque Jerusalén y Cesifonte caen en el mismo año en poder del Islam. Nínive cae en el 641, llegando los musulmanes hasta Armenia. Omar va a transformar el Estado árabe en un imperio teocrático, proclamándose príncipe de los creyentes. Oye, una cosa, Federico, una cosa que me llama la atención poderosamente, y es que en muy pocos años se somete el imperio persa y se somete Siria, Egipto, o sea, realmente se reduce al imperio romano de Oriente casi a la misma expresión. Me parece algo brutal, ¿no? Que es una expansión porque sí, que con Mahoma fue rápida, pero es que sus sucesores lo hacen casi en un abrir y cerrar de ojos. Es como algo que me llama poderosamente la atención porque realmente el imperio persa desaparece, pero es que el imperio romano ve reducida su capacidad muchísimo. Sí, pensemos que incluso lo parte en dos. Por conquistar Egipto y Siria y Palestina, lo que hace es partir en dos, porque todavía le queda Sicilia, queda la Italia bizantina, no me gusta tampoco a mí utilizar el término bizantino, Romano Oriente, queda también todo el África romana, todo eso queda todavía en manos de Constantinopla, pero ha sido capaz de partirlo en dos, y el mérito le corresponde a Omar, por las enormes reformas que lleva a cabo, ¿no? Porque consigue convertir un ejército de tribus en el ejército de un Estado, en un arma, en una herramienta que no van a poder parar dos imperios que están debilitados por llevar más de 25 años desangrándose en luchas entre unos y otros, ¿no? Y por algunos factores más que vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a tratar en profundidad, ¿no? Para entender por qué, ¿no? De repente, cuando el propio Abu Bakr había fracasado en sus intentos tanto contra persas como contra romanos. Y de repente llega Omar, ¿no? Unos pocos años después y consigue todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Omar organiza una administración en las tierras ocupadas en la que el jefe de las tropas de ocupación es al mismo tiempo el delegado de asuntos civiles, religiosos y judiciales del califa, aunque mantiene lo esencial, la administración romana o persa preexistente, que eso también es otra gran ventaja, ¿no? No tienes que cambiar nada, utilizas lo que ya hay a tu favor. Incluso se mantiene el griego o el latín como lenguas oficiales en la administración de los territorios que va conquistando. Esto, como hemos dicho antes fuera de antena, si funciona no lo toques, ¿no? Claro, claro. Respecto a las creencias religiosas de los conquistados, ya lo comentamos también en el anterior programa, que bajo el estatuto de dhimmíes o protegidos pagan un impuesto específico. También fundó varias bases avanzadas, que también hemos hablado sobre ellas en el capítulo anterior, en el límite de las nuevas conquistas, que luego se van a convertir en populosas ciudades.
será asesinado en Medina por un esclavo cristiano en el 644. Y me quiero imaginar que este hombre tampoco tenía sucesor, ¿no? No. Esto es que yo le llamo la dinastía de los cuñados o de los suegros porque están todos relacionados familiarmente con Mahoma. Vamos a pasar ahora a Uthman, que curiosamente, como hemos dicho, era yerno de Mahoma. Será su sucesor y va a gobernar del 644 al 656. Es decir, va a tener 12 añitos para gobernar. Va a continuar con la política expansiva de su antecesor, va a derrotar a los romanos cuando tratan de recuperar Egipto, porque claro, Constantinopla no se resigna a esta situación, ¿no? Trata de reaccionar y sí que es capaz de articular alguna respuesta, ¿no? Y desde Egipto va a lanzar campañas de saqueo sobre el norte de la África bizantina hasta llegar incluso a Cartago. Va a fundar la base avanzada de Barca y se establece en el límite entre romanos y árabes en torno a la Tripolitania, en la actual Libia. Tendemos a pensar en el avance de los ejércitos islámicos como un avance indefinido, ¿no? Pero hubo sus tomas y sus dacas, sobre todo en África, y hubo también retrocesos y derrotas bastante significativas de los ejércitos islámicos que le hicieron retroceder. Tanto que, como os he comentado, acaba estableciéndose una especie de límite que dura bastantes años en lo que hoy es Libia. Ahí estaba el límite, ¿no? En la Tripolitania, ¿no? También supo hacer frente a Constantinopla en el mar, Uthman, y saqueó Chipre y Rodas, derrotando a los romanos en la batalla de los mástiles en el 655. Deberá hacer frente a la oposición de algunos gobernadores y sobre todo a la de Alí y a la de Fátima, la hija del profeta. Aquí empiezan los problemas familiares también, que curiosamente las mujeres tienen una función bastante importante en estos problemas familiares. Bueno, pues Alí y Fátima van a acabar haciéndose con el poder al morir Uthman, también asesinado, siendo el nuevo califa de Alí, que curiosamente también es yerno de Mahoma. Su nombramiento no va a ser aceptado por todos y va a tener que imponerse militarmente a los seguidores de Aixa, otra mujer, que era la viuda de Mahoma. En la batalla del Camello o de Yamal, junto a Basora en el 656. El nombre es de lo más curioso y se llamó así porque el momento clave de la batalla se libró en torno al Camello de Aixa. Ali va a trasladar la capital a la base de Kufa, en Irak, perdiendo Medina su importancia política. A ver, el avance territorial que se experimenta hace que el centro político del nuevo imperio tenga que mudarse también un poquito hacia el norte, no tiene sentido. Y acaba estableciéndose una zona, digamos, entre lo que es la actual Siria y parte de Irak, que va a ser lo que se va a convertir en el corazón del imperio, ¿no? Del imperio islámico. Como hemos dicho, traslada su capital a Kufa y Medina pierde su importancia política. Para Ali, la actual zona de Irán y de Irak va a ser muy importante, ya que va a ser allí donde va a trasladar donde va a estar su base de poder fundamental y la de su familia. En Siria, su gobernador Muawiyah, de la poderosa familia de los Omeyas, tampoco va a reconocer su autoridad, y aquí empieza el conflicto. Es curioso porque ambos acaban sometiéndose a un arbitraje, y tras un tiempo, el comité falla a favor del Omeya. Ali se replega a su feudo de Kufa, en Irak, y allí muere asesinado también en el 661. Fíjate de las conspiraciones de los emperadores romanos, ¿eh? Aquí, ojo, Casi todos los califas mueren asesinados por esclavos, curiosamente. La muerte de Ali va a suponer la división del Islam en sus dos grandes ramas. Por un lado, los chiíes, que piensan que el califa debe pertenecer a la familia de Ali y de sus descendientes, y que tienen en cuenta como fuente de ley los dictámenes de los imanes, pero no la Sunnah. Son más o menos el 15% de todos los musulmanes y son mayoría en zonas como Azerbaiyán, Bahrein, sur del Líbano y sobre todo en Irak e Irán. Y luego la otra gran rama, que son los suníes. Los suníes son los partidarios de los omeyas, que reconocen como válidos y aplicables los testimonios de Mahoma recogidos en la Sunna, siendo la tendencia mayoritaria en el Islam. Y luego ya por último están los jaredíes. Estos son una facción muy curiosa, que dejaron de apoyar a Ali en el 657 y se fueron en mitad de una batalla. Y a diferencia de las dos anteriores, que defienden que el califa puede ser cualquier musulmán, defienden que el califa puede ser cualquier musulmán, incluso un esclavo. Lo necesario es que el califa tiene que ser elegido por la comunidad y que tiene la obligación de escoger para el puesto al más digno de entre los creyentes. O sea, los chiíes defienden la familia de Ali, que es descendiente de Mahoma, pero no defienden la Sunna.
Y Así es. es la ley sagrada, ¿no? Y los Así es. sunís defienden a que sean los de la familia Omeya y bueno, es que es como un poco lioso, ¿no? Y son Sí, la mayoría, entonces hay como sí. un conflicto que llega hasta los tiempos modernos, este tema de chiíes y sunís, ¿no? Está como a la orden del Realmente día. Es vemos muy que la división del Islam, además de una cuestión teológica, sobre todo lo que responde es una cuestión de poder. Al final lo que hacen los seguidores del Islam es dividirse en dos facciones. Unos siguen a la familia de Ali y otros siguen a los omeyas. Ojo, porque este enfrentamiento va a continuar y lo vamos a ir viendo en los siguientes califas. Y se va a ver en los siguientes califas. Los jarilíes también fueron una facción de los musulmanes que curiosamente también dejan de apoyar a Ali en medio de una batalla, se largan, tienen fama de ser más rigurosos en la interpretación del Islam, pero curiosamente son más democráticos en el hecho de que el líder de su religión, su califa, puede ser un esclavo mm, africano, sin ningún tipo de problemas, siempre y cuando sea considerado por el comité que lo elige como el hombre más digno para el puesto. No hace falta una ascendencia y estar relacionado dinásticamente con Mahoma para poder llegar a ese puesto, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de seguir con la lista, podríamos echar la vista atrás, ¿no? Ya estamos en el 661, Ali ha muerto, han pasado casi 30 años ya desde la muerte de Mahoma, el Islam se ha hecho dueño de toda la península arábiga, ha conquistado el imperio persa, ha arrebatado a los romanos de Oriente Palestina, ha convertido Jerusalén, la Santa Jerusalén, en una de las ciudades también santas del Islam. Siria, Egipto y la Tripolitania ahora también pertenecen al Islam, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves de este éxito? Podemos, yo creo que ahora hacer esa reflexión, ¿no?, que comentábamos al principio del programa y al final del anterior también, ¿no? Yo creo que incluso los podemos enumerar, ¿no? Lo primero de todos, y sobre todo en el momento inicial, fue el afán de botín, que al fluir de una manera casi permanente a las tribus árabes facilitó su unión bajo un solo marco. Esto las unifica, ¿vale? Y consigue superar el marco, este afán de botín y esta continua afluencia de riquezas, lo que hace es, y lo que permite a los árabes es superar ese marco de división y de enfrentamiento interno para pensar en beneficio, conquistando y saqueando los territorios que les rodean, ¿no? Luego, las disputas religiosas y las tensiones fiscales en zonas como en Siria, en Palestina o Egipto facilitaron que los pobladores de estos lugares vieran con buenos ojos a los musulmanes, que iban a acabar con estos conflictos y estos enfrentamientos. Además, los musulmanes ofrecieron a las ciudades que capitulaban buenas condiciones, respetando gran parte de las propiedades y creencias de las élites locales, manteniendo lo esencial de la administración persistente. A cambio, los no Esto musulmanes quiere decir, por ejemplo, que igual le salía más barato a la élite conquistada por los árabes pagarle impuestos a los árabes que igual a los bizantinos o a los Sí, sasánidas. sí, efectivamente no experimentaron un gran cambio. A lo mejor renunciaban a una parte de sus propiedades, pero realmente les salía incluso más a cuenta, porque también lo que acabó pasando es que al generarse un nuevo imperio, se crea un nuevo espacio económico que Claro, genera nuevas oportunidades. Tengamos en cuenta que la posición de la península arábiga es privilegiada, porque todo el comercio que viene de África, del del sur de Índico. África, de Sudán, de Somalia, por un lado, de la India, por otro, a través de la península arábiga, a todo eso ahora se va a tener acceso al pertenecer a esa unidad política. Se crean unas nuevas oportunidades económicas, un nuevo espacio económico que sí que está integrado y que va a generar una riqueza y un dinamismo enorme, ¿no? También, ¿no? Entonces, claro que les interesaba a las élites pertenecer a esa nueva unidad, ¿no? En fin, estábamos diciendo que de todas maneras, si decidías conservar tu religión y pertenecías al grupo de los dhimmíes, pues tienes que pagar un impuesto. Y que esa discrepancia, esa disparidad fiscal que había entre creyentes y no creyentes, pues va a estimular las conversiones a la nueva fe, ¿no? Porque no hay nada como que te toque en el bolsillo para que pienses en plantearte tus creencias religiosas. En fin, otro factor, tanto el Imperio Romano de Oriente como la Persia de los sasánidas estaban agotados económica y militarmente después de 25 años de guerra casi ininterrumpida, que supuso una inmensa sangría humana y económica que les impidió reunir los recursos necesarios para parar la marea islámica que acabó con Persia y redujo drásticamente los dominios de Constantinopla. Esto lo Eso sabe es lo todo que el me duele a mí. Eso me duele mucho, ¿no? Porque si Roma, o en este caso la Roma oriental, Constantinopla,
y el imperio persa sasánida hubiesen sido conscientes de la amenaza que se cernía y se hubiesen dedicado a aunar esfuerzos, quizá el Islam no hubiese progresado. El Islam sí que progresó porque cogió a una Persia tocada, la machacó y la destruyó hasta los cimientos, absorbió a sus unidades, a su ejército, a sus élites, etcétera, etcétera, les ofreció algo más bonito y algo mejor, y con los romanos pues les arrebató una cantidad de territorios enormes. ¿Qué hubiese pasado si los romanos de Oriente y los sasánidas hubiesen sido conscientes y se hubiesen dedicado a defenderse o a unar incluso esfuerzos, o si esto hubiese pasado 100 años antes? Pues Quizás no hubiese podido... que el Islam no hubiera triunfado. De hecho, en las batallas clave se acaban decidiendo por falta de efectivos, tanto en el bando, en el bando persa como en el bando romano. Se acaban convirtiendo en victorias del Islam porque no hay más gente a la que poner en la línea de batalla. Estaban desangrados tanto económica como humana, como demográficamente. Y no pudieron al final acabar haciendo frente a la ola que se les vino encima. Al final, el Imperio Romano de Oriente lo consigue y consigue fijar una frontera en torno a la cordillera del Tauro. Una frontera que va a durar siglos, que va a ser bastante estable, ¿no? ¿Pero a cambio de qué? Imaginaos lo que era el Imperio Romano de Oriente a lo que se queda al final, porque sobre todo cuando acaba cayendo el África romana, ¿no? Ya a finales del siglo VII, la África romana deja de existir, ¿no? Imaginaos en lo que se queda, lo que fue y lo que se quedó, ¿no? A lo que se tuvo que resignar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, Un poco callado ahí. Estás dolido, ¿no? Ahí tú con... Los pesos sasánidas te dan igual, yo lo sé que te da igual. Porque sí, totalmente, totalmente. A mí los bárbaros ya sabes que me dan exactamente igual. Me dan exactamente igual. Pero me dolió mucho que Roma cayera de esa manera. ¿Qué le vamos a hacer? La Bueno, historia es inexorable, ¿no? la existencia a base de dejar territorio. Pero como has dicho, hay otro factor. Yo sé que hay otro factor que es el que quizás a ti te gusta más, ¿no? O al menos el que da más controversia, ¿no? Pues sí, hay una cuarta explicación que todavía hoy está en discusión y ya hablamos en algún programa de este tema sobre el cambio climático y las consecuencias que esto tuvo, ¿no? Por las fuentes escritas sabemos que a partir del 536, estamos hablando de una o dos generaciones antes del nacimiento del Islam, comenzó en todo el hemisferio norte una pequeña edad glacial. Al parecer el sol se oscureció en gran parte debido a una especie de velo de polvo en las partes altas de la atmósfera que provocó una serie interrumpida de malas cosechas, sequías y hambre en Europa, Mesopotamia, China, etcétera, que llevarán a la muerte a una parte considerable de la población. Hay autores como Michael McCormick, profesor de historia en Harvard, que es un estudioso de las catástrofes más devastadoras de la historia de la humanidad, ¿no? Que afirma la revista Cien, por ejemplo, que el periodo comprendido entre el 536 y el 660, ya estamos en época de la expansión del Islam, fue el comienzo de uno de los peores periodos, si no el peor, para estar vivo. Suena fuerte la frase, ¿no? Sí que es fuerte. Sí. Así que nos podemos imaginar 25 años seguidos de guerra entre los sasánidas y los romanos de Oriente y los campos secos, ¿no? Todo Yo me esto imagino a los es jinetes del apocalipsis, ¿no? sí, Guerra, hambre y peste durante casi un siglo, o más de un siglo. Imaginaos, ¿no? Qué momento para vivir, ¿no? Son numerosos los testimonios contemporáneos sobre el fenómeno. Vamos a citar a algunos de los más conocidos, ¿no? En 536, en su informe sobre las guerras contra los vándalos, también de esto tiene que saber mucho Sergio, el historiador bizantino Procopio de Cesarea escribió, refiriéndose a ese año, durante este año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba luz sin brillo, como la luna. Durante este año entero se parecía completamente el sol eclipsado, porque sus rayos no eran claros, tal como acostumbra. Y desde el momento en que esto sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en el que Justiniano estaba en el 10º año de su reinado. Procopio es que era un poco ceñido. Bueno, y lo que tenía pasa es que si lo ¿no? narra así es que lo vio, ¿no? Realmente sí que es verdad que eso puede condicionar a una cultura, en este caso a un imperio, a verse afectado o a dos imperios como es el persa y el romano, ¿no? Eso facilita mucho y allana el terreno, ¿verdad? Sí, pero no es el único que habla de este tema, ¿eh? Y tenemos muchos testimonios con lo que sabemos que no es una cosa que él se inventó, ¿no? Para tratar de arrojar alguna culpa sobre Teodosio, ¿no?
Hay muchas teorías al final sobre el motivo de qué fue lo que provocó todo esto, ¿no? Esta pequeña edad glaciar y del oscurecimiento del Sol, ¿no? Eh, la mayor parte de los autores piensan que se debió a la existencia de una enorme masa de ceniza volcánica, ahora que está tan de moda, ¿no? Con lo de la erupción de la isla de La Palma, ¿no? En la atmósfera proveniente de 2 o 3 erupciones sucesivas a lo largo del periodo que va entre el 536 y el 544. La localización exacta de los volcanes se desconoce. Puede ser que alguno en América Central, en Indonesia o en Islandia. No podemos afirmarlo con seguridad. Gracias, por ejemplo, al estudio de los anillos del crecimiento en los troncos de los árboles, sabemos que durante ese largo periodo las plantas no pudieron desarrollarse de una manera normal por falta de luz. Eso sí que se ha podido saber, ¿no? Entonces se sabe también por los científicos, y es aquí a donde entroncamos con el tema del Islam, que hubo zonas favorecidas. Igual que hubo zonas perjudicadas, que hubo zonas favorecidas, ¿no? Y que una de ellas fue la península arábiga. ¿Por qué? Porque recibió mucha más lluvia de lo normal, favoreciéndose la práctica de la agricultura, lo que pudo provocar un aumento demográfico que hizo posible esa expansión del Islam, ¿no? Los árabes, que eran cada vez más numerosos, crecieron a costa de los territorios del Imperio Persa y del Imperio Romano de Oriente, que ya además, como ya hemos dicho antes, llevan desangrándose pues, en una guerra casi ininterrumpida durante 25 años, ¿no? Otras regiones curiosamente muy perjudicadas, Escandinavia. ¿Por qué? Pues porque el frío se intensificó todavía más y allí se hizo casi imposible la agricultura. En Europa Occidental, por ejemplo, el enfriamiento también contribuyó a las migraciones de los lombardos y los eslavos del territorio romano en Italia y en los Balcanes. En el Imperio Romano de Oriente se va a extender desde su capital Constantinopla, favorecida por el hambre, la devastadora epidemia de la peste negra, más conocida como la peste de Justiniano, que se va a llevar a millones de europeos a la muerte, provocando una serie de cambios de gran calado, pues que van a acabar con la antigüedad tardía para dar paso a una forma plenamente medievales, ¿no? Hay libros como el de Kyle Harper, El fatal destino de Roma, que lo tengo por aquí, en el que os recomiendo, en el que se tratan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Puedes estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que sí que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y a la hora de pensar, ¿no? ¿Por qué? Ciento y pico de años de carestía, de régimen híbrido, ¿no? De pocas lluvias en tu territorio, con lo cual tiene menos campo, tiene menos capacidad de generar descendencia. Una peste, la peste de Justiniano, que vino periódicamente, ¿no? Campos abandonados, claro. Pues es normal que a la zona donde vaya bien, pues crezca, ¿no? Y luego lo que dices tú, 25 años de guerras seguidas, pues es bastante fácil que eso favorezca al crecimiento de un imperio nuevo. Sí, cuando pensamos en todo esto y hablamos de los diferentes factores, a veces yo por lo menos tengo la sensación como que la fuerza se traslada en el mapa, ¿no? De Persia y del Imperio Romano, como que se traslada, ¿no? Hacia la energía vital, ¿no? Demográfica, económica, comercial. Además, como has dicho, estos hombres de estos árabes estaban acostumbrados ya a luchar contra los romanos y contra los sasánidas porque luchaban con ellos y contra ellos, ¿no? Y Con lo contra cual sí los mismos, conocían continuamente. perfectamente. Un árabe era una persona que estaba desde la edad adulta preparada para luchar contra quien fuera. Contra el vecino, contra el romano o contra el persa, contra el que fuera, ¿no? Imagínate cuando se unen, ¿no? Cuando se unen en una idea común, Claro. logra reunificar, en este caso primero Mahoma, luego sus sucesores, lo que puede conseguir, ¿no? Las Sí. victorias que puede sacar y el ejército que puede sacar, si además aunas todos esos factores que hemos dicho antes, ¿no? De las tribus aliadas, de los mercenarios, etc. Eso que es un gran plan, bien orquestado y elegido en el momento adecuado. No sabemos si es que fue, como tú dices, un plan, fue bien orquestado o fue fruto de la fortuna, ¿no? De haber nacido en el momento adecuado y de que las circunstancias fueran las adecuadas en ese momento, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el Islam se extendió y triunfó sobre sus enemigos, ¿no? Acabando con los persas y casi derrotando y poniendo contra la pared a los romanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando acaban los califas ortodoxos y triunfan los omeyas? ¿Quiénes eran exactamente? Eran una familia de las más poderosas de Arabia. A pesar de situar su poder en Siria, ellos provenían también de Arabia. Y su acceso al poder supuso la centralización de la administración en la nueva capital, Damasco. Allí tenían su nuevo poder, ¿no? Hicieron hincapié en el carácter teocrático del poder del califa, que además se rodeó de una shura, o consejo de notables de las diferentes tribus.
El imperio omeya va a ser esencialmente árabe, siendo estos claramente privilegiados sobre el resto de los pueblos. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? La continuidad de las conquistas va a ser un excelente medio para aplazar las querellas religiosas. Esto pasa siempre. Cuando un imperio está en expansión, no suele tener problemas internos. ¿Cuándo llegan los problemas internos? Cuando el imperio, pasó también con Roma, si lo pensamos, cuando el imperio deja de extenderse y tiene que gestionar sus propios recursos de una manera inteligente, ¿no? Deja de entrar ese capital humano, ese capital económico proveniente de las conquistas, ¿no? Entonces, Muawiyah, por ejemplo, fue el primero de los califas, entre 661 y 680. Se impuso desde su puesto de gobernador de Siria, primero a su rival Ali y después a Hassan, uno de los hijos de este. Es el responsable del traslado de la capital a Damasco. Ahora es Siria el punto más importante del Islam, quedando Medina y la Meca en Arabia como simples centros de peregrinación. El califato pasa a ser una monarquía de carácter hereditaria que administra un imperio dividido en provincias dirigidas por valís. El emir va a ser el jefe militar, el cadí va a administrar la justicia y el amir se va a encargar del tesoro del Estado en esa provincia. El Zahir al-Medina va a ser el jefe de policía de las ciudades. Veamos que hay ya una organización. Muawiyah va a fracasar frente a Constantinopla en su gran ofensiva, fijándose una frontera más estable, como hemos dicho antes, en torno al Taurus, a la cordillera del Tauro, ¿no? Al oeste va a conquistar Kabul y se va a iniciar la conquista del territorio de Samarcanda, ambas en territorio del actual Uzbekistán. Tras la muerte de Muawiyah, su hijo Yazid, entre 680 y 683, vence y acaba con la vida de otro de los hijos de Ali. Ya es el tercer enfrentamiento, si vemos que hay con esta familia, ¿no? Husayn. El asesinato de Husayn es el 10 del 10 del 680 y se produce en Kerbala, en Irak, que se va a convertir en el centro de peregrinación de los chiitas, que instituyen ese día como día de duelo, es uno de los días grandes del chiismo. Tras los breves reinados de Muawiyah II y de Marwan I, llega al poder Abd al-Malik, que va a reinar 10 años, entre 685 y 705. Abd al-Malik va a derrotar otra vez de nuevo a los chiitas y a los jariyitas y se va a restablecer la unidad del imperio. Impulsa la gran expansión musulmana por el norte de África con la conquista y destrucción de Cartago en el 698. Se dice así rápido, pero imaginaos la tragedia, ¿no? Una ciudad tan enorme, destruida para siempre, ¿no? Con una historia tan milenaria como tenía, y desaparece en el 698 para siempre. Porque funda el actual túnel en la ciudad de Kairouan, donde se construirá una gran mezquita. Los musulmanes van a penetrar hasta Marruecos y crear un sistema monetario basado en la dualidad entre el dinar de oro y el dirhem de plata, siendo el feluso de cobre la moneda utilizada en las pequeñas transacciones, ¿no? También se estableció el árabe como idioma oficial de la administración, reemplazando al griego y al persa que se había utilizado hasta ahora. Va a acabar las obras de la cúpula de la roca y su hijo y sucesor, Walid I, va a impulsar la finalización de la mezquita de Al-Aqsa, ambas de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Con este sultán, los omeyas van a alcanzar su máxima extensión territorial, porque van a conquistar la Transoxania, que es un enorme territorio que se reparte entre los actuales Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, o sea, gran parte de Asia Central. Y no van a acabar tampoco sus conquistas territoriales, porque va a ocupar la región del Indo y a partir del 711 el reino visigodo de Toledo. Ya nos toca más directamente. Es a partir de ese momento cuando el Islam comienza a ver frenada su expansión, porque se produce el fracaso en el asedio de Constantinopla en el 718. En Hispania se detiene la conquista, también en el sur de Francia, tras la derrota de Poitiers en el 732. Todas estas derrotas van a marcar el final del Islam clásico y van a empezar a surgir, como hemos dicho antes, los problemas sociales y religiosos, que van a facilitar la derrota del último omeya, que es Marwan II, en la batalla del Gran Zab, en el afluente del Tigris. Podríamos decir que la caída del califato de Damasco, los omeyas, se debió sobre todo al enfrentamiento interno, a la amplitud de lo conquistado y a la dificultad de controlarlo, a la diversidad de los pueblos sometidos, a las rivalidades entre musulmanes del antiguo imperio persa, con los sirios, con los partidarios de la familia de Mahoma. Todas estas rivalidades internas se acabaron con la dinastía omeya, ¿no? Y de la matanza de la familia omeya solo va a escapar Abd al-Rahman,
que marchará a la península ibérica y fundará el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. A los omeyas le van a suceder los califas abasíes, que van a gobernar un periodo de tiempo muy amplio. Pensemos que gobiernan desde 750 hasta el 1258. Van a trasladar su capital hacia Bagdad, que va a ser ahora el centro donde va a tener la fuerza el Islam. Y el Islam bajo su gobierno va a experimentar nuevos avances en África y en Asia y retrocesos en zonas como la península ibérica. Bueno, chicos, esta yo creo que ya puede ser otra historia que dejemos para otro programa, si os parece. Sí, nos vamos a dilatar mucho en el tiempo y yo creo que hasta aquí es esta expansión inicial, por lo menos hasta el califato de los omeyas, que es una expansión brutal, Estamos hablando enorme. Sergio, muere Mahoma en el 632 y en el 732, años después, nos encontramos en Poitiers, nos encontramos a los árabes intentando conquistar el reino franco, ¿no? Que ahí, bueno, ahí se frenan, ¿no? En 100 años, desde la Meca, de Medina, están en Poitiers. Es increíble la expansión, ¿no? Ahí ya se pararon y volvieron. Bueno, y como dices tú, esto es otra historia. Sí, oye, Federico, pues un verdadero placer. Nos ha encantado tenerte aquí en Calamares la Romana. Hoy no hemos hablado mucho de romanos, pero hemos hablado de lo que vino después de los romanos y algo que se convirtió también en una pesadilla para Roma Oriental, ¿no? En este caso, que tuvo que sudar y vérselas y que al final, pues, uno iría detrás de otro, aparecerían luego los turcos y todo el Islam se acabaría imponiendo también en todos los territorios del Imperio Romano de Oriente y luego incluso llegaría hasta zonas alejadas del Mediterráneo como la zona de Italia y Venecia, o sea, en la costa dálmata, y se producirían grandes enfrentamientos como por ejemplo la batalla de Lepanto, Castelnuovo, el asedio de Castelnuovo, el asedio de Malta, grandes episodios épicos de la resistencia de las potencias europeas frente al avance del gigante musulmán, ¿no? O sea que es un amplio abanico y quién sabe si de aquí a un tiempo pues, volveremos a retomar este relato y podemos seguir hablando muchísimo de este tema, ¿no? Imagino que te has sentido bien y a gusto. Yo creo que sí, yo creo que si somos capaces de entender el final de la antigüedad, ¿no? Porque al fin y al cabo la expansión del Islam es lo que supone, ¿no? En estos territorios es el final de la antigüedad y la llegada de una nueva era, ¿no? Incluso de una nueva civilización, una nueva manera de entender la vida, ¿no? Podemos entender un poquito mejor cómo fue luego nuestra historia, incluso cómo es nuestro presente en muchos aspectos, ¿no? Porque los musulmanes están divididos en esos grupos, por qué sus fiestas son las que son, por qué unos creen en unos textos y otros no. En fin, me pareció que era bastante interesante, sobre todo esta primera parte, ¿no? De su origen, que ya tratamos en el capítulo anterior, y de su primera expansión ahora, ¿no? Porque luego, a partir de ahí, partiendo con, si hemos sido capaces de entender eso, yo creo que podemos entender mucho mejor lo que pasó después, ¿no? Oye, y una cosa muy interesante que creo que ya te pongo deberes para más adelante, es que nos hables sobre esos últimos años de enfrentamiento entre romanos y persas, ¿no? Porque creo que tienes algo preparado ahí ya sobre Heraclio y esa campaña brutal contra la Persia sasánida y que fue un poquito la simiente de lo que vendría después. Entonces, ¿qué te parece si algún día hacemos el llamamiento también a nuestros videoyentes? ¿Qué os parece, videoyentes calamares? Le pedimos a Federico que venga un día a hablarnos sobre estas guerras entre Heraclio y los sasánidas. No sé, Ángel, ¿tú qué Esto opinas? se le llama tirar el guante y como los calamares tenemos ocho brazos y 2 tentáculos, imagínate, 10 guantes. Pues nada, será un placer, a ver si tenemos el tiempo, ¿no? De encontrar tiempo para preparar bien ese guión y hablar del primer emperador cruzado de la historia. Alguien injustamente olvidado, ¿no? Y que fue el héroe de toda la cristiandad prácticamente hasta el siglo XVIII, en el que, sin saber muy bien por qué, cayó en el olvido, ¿no? Pues bueno, deberes apuntados. O sea, que ya Me sabes lo lo que apunto, toca. me lo Prepararse. apunto, me lo apunto. Y a vosotros, calamares, pues deciros que ya sabéis, suscribiros al canal si queréis seguir viendo y recibiendo el aviso de estos vídeos. Y si no podéis ir al canal del amigo, aquí del cónsul mayor calamar, o sea que ahí podréis encontrar en Lingam en Roma todos los capítulos y todas las entregas de Calamar a Romana. Muy bien, hasta otro programa. Un Gracias. saludo.